Salvación Integral, cordial saludo en esta hermosa tarde. Reciban todos la bienvenida. Hoy tengo el privilegio de compartirles a ustedes este hermoso mensaje que Dios me ha permitido que les traiga en esta hermosa tarde. Pero antes de entrar a la palabra del Señor, quiero compartirles una historia, un pequeño relato que está allí en YouTube, y es el siguiente. A mediados del mes de abril del año 1991, en los Estados Unidos se da un fenómeno natural, dicen los meteorólogos, que antes nunca visto, y fue que se dio la unión entre dos corrientes de viento, uno que soplaba por parte del polo norte de Canadá, un viento helado, y por parte de los Estados Unidos un viento con aire caliente. Al chocar estas dos corrientes se produjo este fenómeno, el cual recibe por nombre una tormenta perfecta. Así le he titulado este mensaje en esta tarde, una tormenta perfecta. Pero en medio de este fenómeno natural, allí ocurre algo, y es que un barco pesquero llamado el Andrea Gail, el cual sale de uno de los puertos de Estados Unidos, se ve y queda envuelto en medio de esta tormenta, lo cual ocasiona de que toda su tripulación, la cual eran 6 personas, pierdan su vida. Entonces muchos dirán, ¿por qué les cuento esto? Y es que resulta que leyendo la palabra del Señor, en la cual Dios me permite compartirle hoy, encuentro un evento similar, y es el naufragio que tiene Pablo cuando es transportado hacia Roma como prisionero. Entonces, acompáñenme a la palabra, por favor, y pueden abrir sus Biblias allí en Hechos capítulo 27, versículos, vamos a estar leyendo del 13 hasta el 37. Lleva por título este capítulo, allí dice, la tempestad en el mar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el Señor en esta tarde dándonos la sabiduría y el entendimiento adecuado para poder entender su palabra. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaba, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo ya combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. Como les comentaba ahorita, mis hermanos, cuando encuentro esta palabra aquí en la Biblia, la cual el Señor me lleva, miraba y me daba cuenta de que, similar a lo que sucede allí en este eventual fenómeno que vive Estados Unidos, como les comentaba anteriormente, a mediados de los años 91, y
luego leo la palabra, me doy cuenta que los eventos son casi similares. Allí el viento que toma la embarcación donde va Pablo como prisionero, él va conducido hacia Roma, recibe el nombre de Euroclidón. Para los que de pronto no sepan o no saben qué significa Euroclidón, Euroclidón dice que el significado de él es la unión entre dos vientos regios, los cuales tienen la característica de que uno sopla del norte y el otro del sur, y que este evento se da en el mar Mediterráneo. Allí ocurre la unión de estos vientos y es donde se forma este huracán. Este huracán, llamado Euroclidón, tomó en su camino y envolvió la embarcación donde Pablo iba, en este barco que transportaba cereales y otra clase de enseres y también prisioneros. Algunos historiadores dicen que este barco era de origen egipcio. Entonces Pablo, en Hechos 27, en los versículos que le acabo de compartir, aquí nos está narrando la historia de ese evento que él tuvo que vivir mientras lo llevaban hacia Roma, y que su condición en la cual que él allí en ese tiempo se daba, él era de una persona prisionera. Y si nosotros leemos un poquito más atrás, el capítulo de donde empieza, de Hechos 29, del versículo 21, dice que Pablo les advierte a ellos de que no era buena idea de que zarparan en esas condiciones. Y de pronto nos preguntaremos por qué Pablo tuvo ese sentir, y por lo tanto él les advierte a ellos de que debían mejor esperar. La palabra de Dios no narra lo siguiente que les voy a comentar a continuación, y es que me imagino yo que el capitán, ya una persona con mucha experiencia, y sin algunos historiadores dicen de que este era un recorrido que ya ellos estaban acostumbrados a hacer, y por lo tanto ya él se sentía seguro al zarpar en esas condiciones. Pero había algo que Pablo le estaba advirtiendo. Pablo no sabía de pronto qué iba a suceder, pero lo que le permitió en ese momento de decirle a él era de que no era buena idea de que saliera. Mas sin embargo el capitán, me imagino yo que le diría que qué iba a saber él de navegación. Él toma la decisión, embarcan a toda la tripulación y empiezan su viaje. Cuando ellos empiezan su viaje, en la palabra de Dios me narra lo siguiente, que este viento huracanado se levantó y dio con gran ímpetu hacia el barco, o sea que lo golpeó de una manera fuerte, ocasionando así de que este viento arrastrara esta embarcación hacia el centro del mar. Quedaron a la deriva, donde dicen ellos que ni las anclas que ellos lanzaban hacia el fondo para poderse sostener lograban tener el fin que ellos querían. El viento era tan regio que nada podía hacerle contrafuerza a este viento. La corriente los arrastra, y dice que estuvieron allí en alta mar durante 14 días, donde en esos 14 días que ellos estuvieron allí en alta mar, no podían ver sino solamente el agua que les rodeaba, y si miraban hacia lo alto, lo único que miraban era el cielo. La palabra es muy clara y allí nos lo dice. ¿Se imaginan ustedes 14 días uno estar en esta condición? Y de pronto sé que muchos dirán,
y, y lo estamos experimentando ahorita durante esta pandemia. Ya llevamos más de 14 días en este confinamiento, el cual ha decretado el gobierno y que es obligatorio. Y para muchos sé que ha sido duro. ¿Por qué? Porque estar uno 14 días encerrado uno en su casa, sin poder hacer lo que normalmente estamos acostumbrados, ir, laborar, hacer nuestras diligencias, salir, compartir con nuestras amistades, relacionarnos con muchas personas, lo cual es nuestro diario vivir, y el estar hoy aquí sin poderlo hacer, sé que para muchos ha sido algo muy difícil de asimilar. Y esto no ha sido fácil, iglesia. Esta pandemia sé que para muchos no ha sido fácil. A mí me ha costado mucho quedarme quieto en mi casa. ¿Por qué? Porque soy una de las personas que le gusta estarse moviendo y estar en ese constante movimiento. Los primeros días me ocasionó bastante estrés, pero ya luego leyendo la palabra y viendo a ella, me doy cuenta de que este tiempo era necesario, que este estremezón, se puede decir así, perdón pronto por la expresión que Dios ha permitido durante este tiempo, era necesario para que la iglesia despierte y se dé cuenta de que el estar en medio de esta tormenta era necesario. Y les voy a compartir la palabra ahí en el mismo capítulo donde estamos, en Hechos 27, el versículo 21, lo que dice Pablo. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí Pablo les estaba recordando de que él ya les había advertido de lo que posiblemente ellos iban a vivir si salían en esas condiciones. Y el versículo 22 nos narra lo siguiente: pero ahora exhorto a tener buen ánimo. A tener buen ánimo. Esto es muy, digamos, a veces como insólito pensarlo o creer de que una persona en medio de una dificultad que esté viviendo, en medio de una prueba, y especialmente en la que hoy estamos pasando, el escuchar a otra persona que venga y te diga a tener buen ánimo. Pero Pablo sabía de lo que les estaba hablando. Y él dice: pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Imagínense, llevaban esos 14 días ya en alta mar, a la deriva, pero Pablo les dice esta palabra: tengan buen ánimo. Vamos a perder todo. La embarcación, los enseres, todo lo que allí llevaban ellos. Claro, ya habían tenido que arrojar cosas hacia el mar para el barco así perder peso, y lo cual les permitiera a ellos navegar de una manera más cómoda. Y Pablo les dice esto: que tengan buen ánimo, ¿ya? Que iban a perder todo, pero que su vida no la iban a perder. Y el versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo había tenido una revelación por parte del Señor
en la noche. Y era que un ángel del Señor, el cual Dios envió, le dijo esto, que le dijera a esta tripulación que tuviera buen ánimo, que aunque perdieran todo, su vida sería guardada. Iglesia, en esta tarde yo les digo de parte del Señor, tengan buen ánimo. En medio de toda esta tormenta, en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad, hay que tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha fortalecido. Él nos ha dado lo que necesariamente necesitamos durante este tiempo de confinamiento. Si nosotros analizamos y vemos, el pueblo cristiano ha sido muy poco el que ha sido contagiado por esta pandemia. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos quedarnos quietos. Hay que tener ese buen ánimo en medio de toda esta tormenta. Pablo exhortó a esta tripulación que con él iba, que no eran pocos. Más adelante en el versículo 37 nos narra que eran 270 personas que iban allí en la tripulación. Iglesia, no es tiempo de quedarnos quietos. Es tiempo de apropiarnos de las promesas que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Yo les invito en esta tarde a que no tengamos en cuenta las cosas negativas, sino las positivas que Dios nos ha permitido tener. Y la palabra es clara y nos enseña de que los hijos de Dios debemos fortalecernos en su palabra. Y no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de estarnos lamentando, ni tiempo de mostrar lástima. Porque les digo algo, iglesia, la lástima no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Y si nosotros activamos esa fe en este tiempo, Dios nos va a permitir salir de todo esto. Iglesia, les invito a seguir dependiendo de la mano de Dios. En esta tarde quiero dejarles este mensaje y a que retomemos ese buen ánimo que Dios nos ha permitido tener y que Él nos afirma a través de su palabra, y es en lo cual debemos seguir avanzando. Dios les bendiga.